Es importante resaltar opiniones y criterios de personajes que se desenvuelven en el ámbito, en el sector privado y también público. Para ello hemos buscado y contamos con el ingeniero arquitecto Fernando Carrión. Saludos desde Manabí, mi estimado Fernando. Le escuchamos acá en nuestra provincia. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de conversar sobre temas del país, de la ciudad y, claro, de lo que está ocurriendo este rato a nivel mundial. Normalmente a usted se le escucha siempre hablar de planificación, de cuestiones urbanísticas, pero de todas formas sabemos que detrás de eso o como materia prima está el ser humano. Entonces es importante escuchar su criterio después de lo que estamos pasando, qué puede ser, qué puede venir en cuanto al ciudadano. Bueno, yo creo que es una situación inédita. Nunca habíamos tenido un virus como este denominado COVID-19 que tiene presencia nada más ni nada menos que en 191 países de 193 que tiene reconocido por Naciones Unidas y con efectos realmente devastadores. Hemos logrado ya a nivel mundial pasar los 11 millones de personas contagiadas con un nivel de letalidad bastante fuerte, que está produciendo no solo una crisis sanitaria, sino una crisis social por el nivel de desempleo. En América Latina se calcula ya en 40 millones de personas que perderán empleos hasta fin de este año, una crisis económica también muy severa, que según el Fondo Monetario Internacional probablemente estaremos llegando hasta fin de año a más o menos 9% de caída del PIB, que es una cifra muy alta. Y también en términos políticos, una crisis política, porque, por ejemplo, aquí en el país nosotros tenemos 283 organizaciones políticas, operadores políticos, que hace que la representación sea muy fragmentada. En otras palabras, el COVID nos ha mostrado justamente estos problemas sociales, económicos y políticos por los que estamos atravesando. Ahora, con respecto a lo que mucho se dice, incluso hay diferentes opiniones respetables, no solamente del país, sino en el mundo, de que dicen de que esta pandemia fue ocasionada. Le pregunto a usted por qué. Usted también investiga y lee mucho, entonces, si es que usted se acerca a un punto de vista parecido. No, yo creo que esta es una enfermedad que incluso los especialistas la llaman zoonótica, zoonosis, que no es otra cosa que la transmisión de un animal a otro animal. En el caso de los seres humanos somos animales también, una especie animal. Y entonces esto se produjo en Wuhan, en un mercado, por las características de la culinaria china. Se produjo ahí una transmisión del virus de un murciélago a una persona. Y claro, a partir de eso empiezan a surgir lo que se denominan las teorías conspirativas, que cómo es posible que un murciélago pueda producir una cosa de estas a nivel mundial. Pero los mismos chinos tienen este proverbio que es muy interesante, que dice que el aleteo de una mariposa se siente al otro lado del mundo. Y esto hoy día es mucho más claro por el nivel de globalización que existe. Esta enfermedad, que nace, como digo, en Wuhan el 1 de diciembre del año pasado, les llega a Europa y a los Estados Unidos 2 meses después y a América Latina 3 meses después. Es decir, de una volatilidad y una velocidad francamente impresionante para convertirse efectivamente en la primera pandemia absolutamente global que hemos tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y está controlada ya por lo menos donde se originó en China. Da la impresión que sí, pero ahí se produjo una paradoja, pues en Wuhan se controló totalmente, pero hace poco tiempo apareció en Beijing y apareció de forma importada. Les llegó a Beijing desde España, desde Europa, es decir, se dio la vuelta este virus y regresó a China.
Ese es el gran problema que tiene esta enfermedad hasta que no aparezca la vacuna, que son los famosos rebrotes. Este rato está ocurriendo eso en algunos países, como el caso de Inglaterra, el caso de Rusia, y en otros países que no para de crecer el contagio y la letalidad, como los Estados Unidos, el caso de Brasil aquí en nuestro continente, y el caso de Chile también, que es un caso absolutamente sorprendente. En otras palabras, esta pandemia es una pandemia que tiene un contagio de una velocidad francamente impresionante y que se va regando por el mundo. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que no es la excepción, los primeros casos pues llegaron a Guayaquil y a los ríos. Guayaquil sufrió prácticamente una hecatombe. Por suerte, Guayaquil ya ha logrado buena parte de superar de esto y se está regando hacia todos los territorios. Nosotros en el Ecuador, por ejemplo, ya tenemos casos en la Amazonía, en zonas campesinas, lo mismo en el Brasil, en la zona amazónica. ¿Por qué? Porque este virus se traslada, se moviliza, se expande de una manera absolutamente poco clara, pero que va irradiándose por todos los territorios. Hablemos de reacciones para cerrar la parte internacional. ¿Cómo reaccionó China a través de sus especialistas médicos, incluso de sus profesionales de la construcción, que demostraron que en pocos días se levantó un hospital? ¿Cómo reaccionó Inglaterra, España y luego pues vamos acá a América? A ver, yo lo que creo es que ha habido quizás dos grandes políticas, obviamente con matices. Unos que priorizaron el tema sanitario, y eso fue muy claro el caso de China, porque a los prácticamente 90 días habían controlado en Wuhan esta cosa. Y otros países que más bien le dieron prioridad a la parte económica o no le dieron la importancia a la parte sanitaria, que es el caso de Brasil, es el caso de los Estados Unidos, es el caso de Gran Bretaña, y los problemas están ahí presentes. Ahora, hay una pequeña diferencia, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, porque mientras Estados Unidos se fue por la lógica de la gran empresa de Wall Street, Nueva York, etcétera, el caso de México más bien se fue por la economía social y solidaria, porque en México el 55% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, que es algo muy común en América Latina. Y entonces el presidente se fue por esa línea económica. Pero yo diría que ni en el caso de México, ni en el caso de los Estados Unidos o Brasil, eso les ha dado resultados. En América Latina yo creo que los países que mejor han manejado esto son tres, bueno, son países pequeños, como el caso de Uruguay, que tiene una política social muy buena, una política de un estado de bienestar que nos ha mostrado que probablemente sea el mejor país que ha manejado esto. El caso de Costa Rica, que es algo parecido también por los niveles de democracia que existe. Y el otro caso es Paraguay, que en ese caso es una cosa más bien distinta. Y lo que llama la atención más bien son los países como Perú y Chile, que más bien se han movido en la línea de la economía social de mercado y que no han logrado controlar muy bien esto. Colombia todavía hay que ver qué pasa. Está teniendo este rato un repunte importante y la Argentina que tuvo inicialmente, bueno, y hasta ahora una política sanitaria, pues ahora parece también que se está despegando. Este rato, bueno, para el mundo es claramente evidente que América Latina se ha convertido en el gran epicentro del mundo conjuntamente con los Estados Unidos. ¿Y al Salvador dónde lo deja, en dónde lo ubicamos a través de la administración de su presidente? Bueno, Bukele ha hecho una gestión bastante fuerte, bastante vinculada a la parte social y le ha ido bastante bien. Yo creo que en general los países de Centroamérica han manejado bien, quizás con excepción de Panamá. Y esto tiene una explicación también, y es que los países y las regiones que tienen mayor inserción en el proceso de globalización son las que se han contaminado más. Entonces, por ejemplo, Panamá es eso, porque Panamá es, por un lado, un paraíso fiscal, pero por otro lado es el puente que une el Pacífico con el Atlántico a través del Canal de Panamá. Entonces, eso lo hace relativamente vulnerable. Ahí tenemos dos casos inversos, en cambio, que es el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua,
El caso de Venezuela, prácticamente cuando llega el COVID no tenía ningún vínculo con el mundo porque las aerolíneas ya habían dejado de operar con Venezuela. Y el caso de Nicaragua es un país más bien relativamente pequeño que tampoco tiene una inserción global. Y son dos países, bueno, con cifras que están siendo discutidas, que también son relativamente bajas, pero yo creo que ahí la explicación es porque no están insertos en el mundo y eso les ha hecho, pues, por un lado, una contracción económica. Según el Fondo Monetario, justamente los países que van a tener la contracción económica más fuerte son justamente Venezuela y Nicaragua. Ahora, con respecto a la situación de Estados Unidos, ¿usted cree que esta pandemia le pase factura a la intención o lo que proyecta o quisiera el presidente actual Trump de la reelección? Políticamente ya también la juegan. Sí, cuando uno ve las encuestas de opinión que están montadas ya hacia las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, uno sí ve que hay una correspondencia en el momento en que la pandemia se generaliza en los Estados Unidos y la aceptación que tiene el presidente Trump y el potencial candidato demócrata Biden. Este rato hay una diferencia ya de 14 puntos, que es una diferencia muy fuerte. En los Estados Unidos eso no es definitivo porque las elecciones, bueno, como está pasando en casi todos nuestros países, se definen casi en los últimos 2, 3 meses, cuando efectivamente arranque la campaña. Pero me parece que ha sido bastante errático el manejo del presidente Trump en esto de no abrir, de abrir la economía, de confrontarse con los estados, por ejemplo, uno de los más complicados, que es el estado de Nueva York, y con la ciudad de Nueva York, la relación fue muy difícil, porque incluso el gobernador Cuomo, que es del estado de Nueva York, es del Partido Demócrata, y de Blasio, que es el mayor, el alcalde de Nueva York, también es demócrata. Y entonces ahí han tenido conflictos importantes. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en los Estados Unidos? Que los estados más bien republicanos, como es el caso de la Florida, como es el caso de Texas, de California, etcétera, que son de la misma línea del presidente, están teniendo un repunte muy fuerte en términos del incremento del contagio, lo cual obviamente le está afectando la popularidad al presidente. Estamos en diálogo con Fernando Carrión, conocido analista y sobre todo en aspectos urbanísticos, pero también estamos topando cuestiones políticas. En lo coyuntural del país, ¿cómo se manejó? ¿Cómo cree que usted se afrontó esta pandemia ya en Ecuador a través de las autoridades? Yo creo que en cierto sentido fue al principio bastante errática construir la línea de información sobre los tests, sobre los exámenes. Se demoró el país. Sin embargo, hay que reconocer que fue de los primeros países que planteó el confinamiento, la cuarentena, y yo creo que eso relativamente nos ha ayudado. Aquí el gran problema que tuvimos fue el caso de Guayaquil, que se produjo un nivel de contagio muy alto por un lado y por otro lado de letalidad, que hasta ahora, por ejemplo, esas cifras no están en absoluto claras, porque la información que se tenía en los hospitales nunca fue la mejor y también, obviamente, en los cementerios. Yo creo que aquí Guayaquil fue la más afectada probablemente por la crisis que se vivió en el cambio de siglo con el proceso de dolarización. Guayaquil fue de las ciudades que mayor cantidad de población expulsó fuera del país. El gran proceso migratorio que nosotros vivimos en el cambio de siglo por la crisis que nos condujo a la dolarización hizo que Guayaquil expulsara a mucha gente y fuera principalmente los tres destinos más complejos del coronavirus, que son los Estados Unidos, Italia y España. Y entonces esto tomó justamente en la época de vacaciones, cuando la gente empezaba a regresar. Y eso es lo que ocurrió, empezaron a regresar los migrantes a visitar a sus familiares y ahí se produjo este contagio altísimo.
Y aquí también hay que tener en cuenta un poco las características de la ciudad de Guayaquil, con un nivel bastante alto del sector informal en el trabajo, de trabajo callejero, el tema de la vivienda, que es un tema bastante complicado en Guayaquil, y obviamente de los servicios. Y dentro de los servicios está toda la red sanitaria de hospitales. Y aquí lo que se reveló es el gran problema que nosotros tenemos de coordinación de los distintos operadores, por ejemplo, en el sector público. Nosotros tenemos solo la seguridad social tres operadores que prácticamente no conversan entre sí, la policía, las Fuerzas Armadas y el Seguro Social. Pero a eso hay que añadirle los operadores del Ministerio de Salud y los operadores de los municipios. Solo en el sector público tenemos ese problema. Después, en el sector privado, tenemos una segmentación por tipos de mercado que van desde los grandes hospitales, clínicas, etcétera, hacia los dispensarios médicos y consultorios que están en los barrios y que tampoco tienen ningún vínculo. Y el tercero es toda esta cosa de la crisis que vive el sistema filantrópico, de la beneficencia, porque eso también sufrió un golpe muy fuerte en la crisis del cambio de siglo, porque fue una crisis bancaria, financiera, que el sistema este de salud vinculado a la beneficencia se financiaba en gran parte de las donaciones que venían del sistema financiero, que posteriormente, con la época de la Revolución Ciudadana, creo que sufrió un golpe adicional porque ya no se establecía la posibilidad del descuento del 25% a la renta, que era un mecanismo también que se financiaba. Entonces yo creo que nos agarró en el país, en Guayaquil, etcétera, nos agarró en un momento más bien de grandes problemas en el sector de salud que produjo lo que produjo. Y eso no fue un espejo para prevenir o prepararse en Quito por lo que está pasando actualmente, que es igual o de mayor dimensión lo que está pasando. Yo creo que sí, en el sentido incluso que uno podría decir estos tiempos que señalaba de Wuhan a Europa, a Estados Unidos y de ahí a América Latina, la ventaja que hemos tenido los países que hemos llegado después es que nos permite evaluar las políticas públicas que se han aplicado. Y yo creo que eso exactamente pasó en el caso del Ecuador. Lo de Guayaquil fue tan dramático por los problemas que existían que otras ciudades, otras provincias, pues empezaron a aprender de esa situación. Y yo creo que en eso Guayaquil ha sido pues bastante generoso, incluso de lo que tengo entendido. Ahora muchos de los hospitales de Guayaquil están recibiendo incluso contagiados de las zonas cercanas. Quito, bueno, no ha llegado todavía a un nivel de contagio tan alto. El sistema sanitario de hospitales, clínicas, etcétera, está al borde del colapso. Yo creo que todavía hay una capacidad, pero ya muy limitada, que si no se toman medidas como se tomaron en Guayaquil y se están tomando este rato, obviamente, esto puede también terminar en una cosa difícil. El problema más complicado yo veo es que se puede venir un tercer momento, es decir, primero Guayaquil, después Quito, y después vendrán las ciudades pequeñas, intermedias y la ruralidad, donde ya prácticamente el sistema sanitario no existe o es absolutamente precario. En Quito y Guayaquil sí tenemos hospitales de buenas condiciones, pero cuando ya nos vamos a otras ciudades, pues la situación es mucho más complicada. Tenemos un sistema sanitario que es absolutamente centralizado en el territorio y eso podría traer consecuencias bastante complejas. A lo lejos, ¿usted qué sabe, qué conoce del sistema de la provincia de Manabí, de ciudades como Manta y la capital, Puerto Viejo, con respecto a prevención, a lo que están haciendo sus alcaldes? Bueno, yo creo que Puerto Viejo y Manta han tenido una política más bien interesante. Me parece que incluso eso se muestra en las encuestas de opinión pública. Los dos alcaldes están bien evaluados y me parece que hasta ahora se ha manejado relativamente bien esa situación. Probablemente
esto venga también de la emergencia que se tuvo en el terremoto del 2016, que permitió pues reconstruir, bueno, por un lado todo este sistema de infraestructuras sanitarias, pero por otro lado también aprender un poco cómo reaccionar frente a estas circunstancias. Así que yo veo en el caso de Manabí relativamente bien, a pesar de que es una de las provincias que también este rato ya está recibiendo un impacto por esta forma de irradiación que señaló del coronavirus. Por cuestiones de tiempo voy a tratar de simplificar preguntas, porque con usted los temas, como quien dice, van para largo, pero más bien me gustaría aterrizar ya en el aspecto político, porque usted también entre líneas lo maneja. ¿Cómo se mira para allá o para usted la no presencia como candidato de el exalcalde Jaime Nebot? A ver, yo creo que aquí, bueno, hemos tenido dos sucesos tipo shock, llamémoslo así, en este último tiempo. Uno primero fue la crisis de octubre producida por la elevación del precio de la gasolina que generó un levantamiento nacional, obviamente en ciertos lugares con más fuerza que otros, pero eso políticamente lo que produjo fue la caída de dos candidaturas importantes hasta ese momento, que era la de Guillermo Lasso y la de Jaime Nebot. Y por otro lado, la emergencia de dos que nunca se avisoraron como posibles, que fue la de Jaime Vargas y Leonidas Issa, porque fueron sectores absolutamente protagónicos de ese levantamiento que tuvo, si bien su epicentro, llamémoslo así, en la CONAIE y en los pueblos y nacionalidades indígenas, la reivindicación terminó siendo una reivindicación de carácter nacional. Entonces ellos lograron posicionarse. ¿Qué pasa ahora con el COVID? Yo veo que aquí también se caen estas dos candidaturas que nacieron en octubre, la de Vargas y la de Isa, porque en el Ecuador la política es absolutamente volátil. Y entonces se caen esas dos candidaturas y aparecen dos adicionales que no estaban previstas. La una, la del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhosler, y la otra, la del alcalde de Quito, Jorge Yunda, sin que tenga ninguna intención de postularse a la presidencia de la República, pero por el manejo que había tenido de la pandemia, le permitió llegar a tener 84%, que yo decía conversando con amigos que eso ya no es alcalde, eso es rey. Y entonces eso obviamente lo ubicó en un escenario electoral que, bueno, él ha dicho que no va a participar, pero el vicepresidente me parece que está ahí. Y el que creo que se recupera con la salida de Jaime Nebot es Guillermo Lasso, porque de alguna manera esa es la franja política en la que los dos venían disputándose. Bueno, Jaime Nebot es una especie de retirada con piola, por decirlo de alguna manera, porque si bien no acepta la candidatura a la presidencia de la República, sí va a seguir siendo un actor de primera fila porque lo que está planteando él es una consulta nacional, todavía no sabemos exactamente bien el contenido de las mismas, las preguntas, etcétera, pero eso le va a convertir en el actor político más importante del país, se convertirá incluso, yo diría, en el opositor número uno, independientemente de quién salga elegido presidente de la República. Y ahí se puede estar reconstruyendo otra franja, otra línea de la política, en esta misma línea de lo que le decía, de la gran volatilidad que tiene la política en el Ecuador. Todavía faltan 6, 7 meses hasta febrero, incluso todavía la fecha esta del 7 de febrero, hay algunos sectores que están planteando que se aplace. Pero en 6, 7 meses en nuestro país puede cambiar vertiginosamente. Aquí yo diría que la gran preocupación que hay con esto que le señalaba de 283 fuerzas políticas, es cómo se conformará la Asamblea Nacional. Si ahora tenemos una pluralidad de bloques, con 283 opciones políticas, la cantidad de bloques que vamos a tener en el Congreso va a ser un gran problema para construir mayorías. Si hasta ahora las mayorías hemos construido con la troncha, con el hombre del maletín, con los hospitales, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Porque la única forma de construir mayorías va a seguir siendo un poco el clientelismo.
Y a mí eso sí me preocupa, porque el coronavirus aparecerá la vacuna y se acabará esto y será por ahí en un año. Pero si nosotros elegimos un parlamento tan fragmentado, eso 4 años más, es decir, serían casi 5 años de una gran inestabilidad política y con niveles de corrupción bastante altos. ¿Dónde le deja o dónde queda la Revolución Ciudadana o el candidato o los candidatos del expresidente Correa? Bueno, aquí tenemos dos cosas, ¿no? Uno, propiamente dicha, la Revolución Ciudadana, que me parece que está en una decadencia muy fuerte. Ya, yo diría, es una especie de espacio vacío, ni siquiera de disputa, sino de espacio vacío, porque a nadie le conviene estar vinculado a ese sector. Y aquí ha aparecido, obviamente, compromiso social, que también es una organización política de alquiler, como yo las defino, porque la mayoría de estas son expresiones políticas que están ante la mejor oferta. Y esta fue fundada por el señor Spinel, que hoy día incluso guarda prisión. Y entonces eso no le hace mucho bien, me parece, al expresidente Correa, pero bueno, él se ha posicionado ahí, él tiene, me da impresión, una tendencia ideológica, una tendencia política bastante clara, que le permite convertirse probablemente en una de las fuerzas más significativas. Probablemente en las elecciones del 2021 los candidatos que pasen a la segunda vuelta tendrán alrededor de un 20%, que eso es lo que ya pasó en las elecciones locales en general en la mayoría de las ciudades del país. Por ejemplo, en el caso de Quito, el alcalde Yunda llega con el 21% a ser alcalde, con 18 candidatos. Entonces yo creo que eso va a pasar también a nivel nacional el 7 de febrero, muchas candidaturas a la presidencia de la República. Los que pasen a la segunda vuelta serán 20, 25 o 26%, o sea, una cosa muy baja. Y me parece que ahí podría estar una fuerza vinculada probablemente al correísmo y probablemente a otro sector, llamémoslo así, de la centro derecha. Y ahí tendremos que ver pues qué es lo que pasa en una segunda vuelta. Tengo exactamente 9 minutos y tengo que estar con el tiempo por su tiempo y también por la máquina. Eh, Tres preguntas quisiera plantear y no dejar de hablar de deporte. Eh, ¿Tendría que reiniciarse ya el campeonato nacional? ¿Es óptimo? ¿Se dan las adecuaciones? ¿Está listo para que se reanude? Aquí hay una óptica de parte de las estructuras institucionales del fútbol ecuatoriano de creerse que están al margen del Estado ecuatoriano. Y no solo que se ve eso en las relaciones con la justicia, por ejemplo, sino que ahora se ve también con el coronavirus. Toman una decisión de que reinaugurará el campeonato, si no me equivoco, el 17 de julio, pero sin tener ninguna autorización por parte del COE nacional. Entonces, me da la impresión que piensan que son una isla. Bueno, ponen la fecha del 17, pero se podrá viajar a todas las ciudades en avión, en buses, etcétera. Tienen que estar en consonancia con lo que está pasando en el país. Y aquí viene una cosa que a mí me parece importante y es que en este último año, y básicamente estoy hablando de 2019, el fútbol ecuatoriano, sus estructuras institucionales han sufrido un cambio sustancial. Hoy día tenemos dos instituciones que antes no teníamos que manejan el fútbol ecuatoriano, porque hoy día tenemos la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Pro, es decir, tenemos una especie de bicefalía de la forma de organización del fútbol en el país. Pero no solo eso, cuando nosotros vemos al interior de la Liga Pro, hay cambios fundamentales, por ejemplo, en el número de equipos. Nosotros hace un par de años teníamos 10 equipos, después tuvimos 12 equipos y ahora tenemos 16 equipos. Y aquí aparece un actor nuevo en el fútbol ecuatoriano que es Gol TV, que es la empresa que transmite, es la operadora que transmite el fútbol ecuatoriano y que ha sido muy discutida incluso porque hoy día es la que fija las grandes políticas del fútbol ecuatoriano. Dónde se juega, a qué hora se juega, qué día se juega,
depende de ella. ¿Cuántos equipos tienen que participar? Pues depende de ellos. ¿Cuántos futbolistas extranjeros? Depende de ellos. Nosotros teníamos 4 futbolistas extranjeros y ahora tenemos 6 futbolistas extranjeros. Que por ahí, por ejemplo, un equipo tiene 2 nacionalizados, 3 nacionalizados, ya no nos queda cupo para los futbolistas ecuatorianos. Hay un proceso de desnacionalización muy fuerte que yo creo que eso le puede estar afectando a la selección nacional. Y luego, por el lado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, también tenemos ahí lo que yo llamo un golpe de estadio, no de Estado, sino de estadio, con 2 directivas, que la FIFA ya se lavó olímpicamente las manos entregándole la responsabilidad a la Conmebol. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no tengo la menor idea. Y aquí hay un problema adicional. Y es que la crisis que está viviendo el Barça en España, por los resultados, probablemente haga que Quique Setién, que es el entrenador, salga en un lapso relativamente corto de la conducción del equipo. Y ahí ya se está hablando que el que entraría sería un cuerpo técnico donde estaría Johan Cruyff, y la cláusula que el contrato que él firmó con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hay una cláusula que él dice que la única posibilidad de recesión del contrato sería si él pasa al Barcelona. Yo me pongo a pensar si es que, como dice la Conmebol, en septiembre empezarían las eliminatorias, este rato salir a buscar un entrenador adicional, el gran problema que vamos a tener en el fútbol ecuatoriano en términos de selecciones va a ser bastante complicado. Y con respecto a el futuro de la selección como equipo, para que tenga posibilidades de clasificación. Yo le veo en estas circunstancias muy difíciles, porque habrá que primero definir si es que Johan Cruyff se queda o no. Johan Cruyff no ha tenido, en el lapso que está de entrenador, no ha tenido un solo día de juntar a los futbolistas. La opinión pública, los medios de comunicación no conocen absolutamente nada respecto de cuáles podrían ser los posibles jugadores que vayan a la selección. Hay pura especulación en ese sentido, lo cual está generando incluso muchísimo malestar porque con eso hay un juego de nombres. Y a mí me parece que si es que Cruyff sale y entra otro, el problema va a ser absolutamente mayor porque es volver a empezar a la distancia en términos de tiempo de, no sé, 3 meses, cuando sabemos hoy día que las selecciones que participan en unas eliminatorias a lo sumo tienen 2, 3 días antes de jugar el partido correspondiente la posibilidad de unirse. Pero ahí, en el caso de entrenadores y de selecciones que ya tienen una relativa trayectoria en el tiempo, ellos tienen por lo menos la posibilidad de lo que se llama la memoria táctica. Es decir, como ya han venido trabajando 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años, o en el caso del Uruguay creo que son ya 10 años con el mismo entrenador, la cosa es mucho más fácil porque hay esto que digo, la memoria táctica. En el caso del Ecuador eso no existe ni de la época de Johan Cruyff ni si es que hay un cambio con un nuevo entrenador. No quiero equivocarme para tampoco incomodar y mejor le pregunto, ¿hincha de qué equipo de ustedes, don Fernando? Eso no me incomoda en absoluto, todo lo contrario. Soy de la Liga Deportiva Universitaria, he sido en mis épocas mozas, jugué en el equipo. Luego fui dirigente y ahora, bueno, escribo sobre fútbol y otras cosas, escribo también sobre liga. Este rato mismo estoy terminando un libro que espero que de aquí a 1 mes y medio, 2 meses, puede estar en las librerías, que se llama Fútbol, las razones de una pasión. Es decir, esa contradicción que tiene el fútbol, que es una maravilla, que se ha hecho cada vez más vinculado a la razón, pero que no deja de lado el tema de la pasión. Así que, no, yo soy liguista de corazón. Y punto. Ahí, punto. Muchas Sí. gracias. Quedan algunas inquietudes, pero más bien prefiero guardarlas si nos permite y me permite para seguir acudiendo a usted con espacios de entrevista y de consulta para nuestra audiencia acá en la provincia de Manabí. Que tenga un buen día y muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes y cuando lo estimen conveniente. Un fuerte abrazo y que por favor se cuiden quedándose en casa.